dirigida por Danny Boyle, de un guión de Alex Garland, protagonizada por Cillian Murphy y Naomi Harris, tenemos 28 Days Later. Y este es un filme que es icónico, tanto por su música, por su promoción, por esas imágenes impresionantes e icónicas, como por la forma en que se filmó con cámaras digitales, siendo uno de los primeros filmes que se filmó en su mayoría con cámaras digitales. Yo recuerdo claramente cuando alquilaba películas en Blockbuster que siempre veía el trailer de 28 Days Later. Yo alquilaba muchas películas de horror cuando era adolescente y este es un filme que recuerdo haberlo visto varias veces, un filme que es bien impactante y que trae algo nuevo en el género de zombie que no habíamos visto, no al menos de esta forma, ¿verdad? En un contexto moderno. No estoy diciendo que no hayan películas en donde zombies corren. De hecho, Dawn of the Dead vemos a zombies correr, a los niños. Y esta es una película que toma mucho de Dawn of the Dead, o sea, muchísimo de esa película. Pero 28 Days Later tiene su propia identidad y en vez de ser un virus zombie donde vemos a, ¿verdad?, a muertos vivientes caminando lento y el peligro está en la cantidad, no necesariamente en encontrarte a uno, el virus de 28 Days Later no es de zombies, son infectados. Estas personas técnicamente siguen vivas y es como una furia, es como una rabia. Y de hecho, algunos de los Stones son atletas que por eso corren tan rápido. Y es como que si no hubiera inhibiciones, 28 Days Later es una película que revolucionó el cine, que es icónica, que es memorable y obviamente la revisité antes de ver 28 Years Later. Y además del trailer, una de las cosas que recordé mientras estaba hablando y haciendo esta reseña es que yo tenía la idea de hacer una película que se llamara 28 Seconds Later, como que y seguir, ¿verdad?, lo que pasó en la escena del laboratorio. Y cuando digo película me refiero a algo escrito más que todo, porque obviamente no iba a tener los fondos, o si lo filmaba, si iba a ver bien barato, como toda filmación que hace un adolescente sin recursos, ¿verdad? Al principio de los 2000. Pero es bien interesante como esta película, de cierta forma, y ¿verdad? No, esto no era algo que yo tenía planeado hablar, pero como esta película estimuló mi cinéfilo por dentro y mis ganas de aprender de cine y de hacer cine. Ahora, reviéndola, probablemente esta es la película visualmente más fea que yo he visto, que más me gusta. Y cuando me refiero a visual, no es a la cinematografía de este filme está excelente. Pero como decidieron utilizar cámaras digitales al principio de los 2000, donde, ¿verdad?, la calidad y la nitidez de la imagen no era la mejor, este es un filme que hoy en día se ve como si le echaran tierra en los ojos. Ah, eso sí, una vez uno supera que las imágenes nunca se van a ver HD, y esto no tiene que ver con que sea en los 2000, porque si hubieran filmado en filme, y hay escenas en filme que se siguen viendo mejores, al final de esta película esas últimas escenas son, ¿verdad?, son fílmicas, pero la parte digital se ve horrible. Pero a la misma vez ayuda a la identidad del filme y te pone casi en un estado como si te estuvieras documentando o como si lo estuvieras viendo en un televisor, ¿verdad? De estos viejos cuadrados, un VCR. Y eso tiene su, ¿verdad? Tiene su valor y es parte de la identidad del filme. Y es algo que es único y es algo que funciona en esta película particularmente porque te logra transportar a la época en donde se desarrolló. Es como si alguien hubiera cogido la tecnología que tenía al alcance y hubiera grabado esa película. Y eso es algo bien interesante. Sí, el filme a veces abusa de Dutch angles, ¿verdad? De este ángulo holandés, pero a veces bien efectivo, como cuando están en el balcón de la casa de Frank, que lo utilizan tanto para enseñarnos, ¿verdad?, que hay un desequilibrio en estos personajes porque necesitan salir de la ciudad, pero también para mostrarnos el paisaje y de esa manera es bien efectiva. Esta es una película con muchos momentos memorables, una película icónica, una película que sin este filme probablemente no hubiéramos visto el remake del 2004 de Dawn of the Dead, dirigido por Zack Snyder y escrito por James Gunn, que sigue siendo hoy en día mi película favorita del género de zombies. Probablemente tampoco hubiéramos visto películas como Shaun of the Dead, también del 2004. Básicamente, 28 Days Later y de una forma totalmente diferente Resident Evil, ambas del 2002, son los filmes que modernizan
al zombie. Resident Evil quedándose más en la estética de Romero y 28 separándose y evolucionando el género. Y eso es bien, bien interesante porque hoy en día tenemos películas como World War Z, en la que está basada en el libro, y estoy pensando en World War Z por el product placement de Pepsi, que también es un product placement que pasa en 28 Days Later. De hecho, The Walking Dead no existiría sin esta película. Jin levantándose de un coma y cuando se levanta encuentra el mundo que está desolado, está en un estado post-apocalíptico. Así que empieza The Walking Dead también, pero con Rick. Porque esta es una película que redefinió y puso otra vez en la mesa este género. Y sin esta película probablemente no tuviéramos The Last of Us, obviamente no tuviéramos The Walking Dead. Esta es una película que se inmortalizó dentro del cine por lo que trajo. También habla mucho sobre la naturaleza humana, ya que vemos a, ¿verdad?, esta gente tratando dentro de este laboratorio, haciendo algo bueno y terminan infectando al mundo, lo cual también hace un poco de paralelo con, ¿verdad?, el reboot de Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes. Visualmente tiene unos momentos bien interesantes como cuando están en el carro y es como si estuviéramos viendo una pintura. So, es una película que a pesar del género que es apocalíptica, que es de zombies o infectados, es una película con una visión artística bien poderosa. La escena cuando están siguiendo a Jean por primera vez, que vemos al personaje de Naomi Harris tirándole, ¿verdad?, los molotov y al otro pana, y vemos a los zombies corriendo en fuego, es bien poderosa la tensión de estos zombies que son rápidos y son rabiosos y básicamente, o sea, ellos no se van a cansar hasta matarte. Sigue siendo bien tensa y esto es gracias a una gran dirección y una gran fotografía y una gran edición, además de que es un guión bien sólido. Estas imágenes de Jim caminando por Londres y Londres desolado, y esto es una película que para nada es un filme de alto presupuesto, así que lo que ellos hacían era detener el tráfico por varios segundos y filmar lo que podían antes de que la gente empezara a pasar, y filmaban, ¿verdad?, bien temprano en la mañana. Y después tenemos el personaje de Brendan Gleeson, ojo locomotive para los fanáticos de Harry Potter. Nuevamente, otra escena icónica cuando él es infectado, que le cae en la gota. Es bien interesante ver la evolución del personaje de Jim. Claro, es un poco drástica, porque de momento lo vemos pidiendo por favor que no lo maten, y cuando se escapa ya en la próxima escena ya se convirtió en un badass. Y sí, la metáfora está ahí en donde él básicamente está tan y tan furioso que está actuando como uno de estos infectados, al punto de que la muerte más física y más grotesca de la película la hace él, no lo hace un infectado. Y no queda claro, después tenemos el personaje de Selena, ¿verdad?, que no sabe si él es un zombie o no. Y después Hannah también piensa que él es un zombie y le mete. Y eso es extremadamente interesante y bien logrado, ¿verdad? Esa dualidad de este mundo en donde, ¿verdad?, ya la sociedad se cayó y lo que quedan son gente tratando de sobrevivir, y estos militares, que también es algo bien. Day of the Dead, esta es una película que toma mucho de Dawn of the Dead y Day of the Dead particularmente. Y sé que hay otra película que toma, pero como no la he visto, pues no la menciono porque realmente no sé. Leí de eso, pero no sé. No es algo que voy a poder profundizar porque no he visto esa película. Pero de Dawn of the Dead y de Day of the Dead 100% se notan las influencias. Y obviamente esas fueron películas que yo no había visto cuando vi por primera vez 28 Days Later, pero hoy en día que las he visto múltiples veces esas películas y revisito 28 Days Later, pues puedo apreciar más cómo este filme evoca, ¿verdad?, lo que ya trajeron previas películas, rinde homenaje, sigue los pasos, ¿verdad?, establecidos y esa ruta, ese path hecho por Romero, pero hace lo suyo. Una de las cosas que me encanta es como el personaje de Selena tiene una teoría de lo que pasa, y después cuando vemos al personaje del soldado que lo intentó ayudar, él tiene otra teoría y confligen. Por un lado, Selena piensa que todo el mundo está infectado, pero al otro lado, el soldado piensa que solamente es verdad, Europa está en cuarentena, y es bien interesante. Y el soldado tiene razón. Si viste 28 Years Later, el tema principal de esta película, In the House, in a Heartbeat, te acelera, es emocional, ¿verdad? La energía está ahí, ¿sabes? Es perfecto
para esta película. Hay tantos momentos icónicos cuando Jean está, ¿verdad?, caminando por Londres y está sacando el dinero, buscando qué beber y qué comer, cuando va a la iglesia, cuando sale corriendo, la escena en el subway cuando está con Selena y el otro pana, cuando los rescatan, cuando están en el túnel y pasan por el carro y tienen que cambiar la goma, la escena de los caballos, la pesadilla y ese acto final con los soldados que uno siempre tiene como que esta gente está medio rara. Y de hecho, algo que me percaté en esta vez viéndola es que el líder de los soldados no es que es necesariamente malo, sí va a hacer cosas malas, pero en un mundo tan desconstruido y en donde ¿verdad?, no tenemos más nada, él lo que quiere es seguir viviendo y que sus hombres no se vuelvan locos, ni haya una insurrección y se maten entre ellos o se maten ellos mismos y baje la moral. Y él le promete algo que no le debió prometer, pero ahí uno ve la desesperación porque básicamente no hay cura, están solos, lo que queda es un puñado de soldados y de momento pues viene este tipo con estas dos, bueno, con una mujer y una niña y no es justificable, pero la película hace un buen trabajo no ponerlo como un villano, por lo menos no al mismo nivel que los soldados que están, ¿verdad?, bajo su mando, porque ellos son más mundanos y es un poquito más asqueroso lo que ellos quieren hacer. Él sigue siendo mal, sigue siendo asqueroso porque básicamente él va a permitir que esto pase, pero hay una capa extra que hace que sea más interesante hasta el final. Y al final, pues, pasa lo que pasa, entonces se convierte en un villano. Y es como que, no me encanta, ¿verdad?, esa parte final. Pero la película hace un gran trabajo en mostrarte este mundo, en establecer sus reglas, en ponerte en pánico, en ponerte emocional con ellos, en hacerte entender a los personajes y sus relaciones. Cuando el personaje de Frank es infectado, esa escena es bien dolorosa. Cuando están en el túnel y vemos las ratas, que hacen también referencia en la nueva de eso, es bien poderoso y bien interesante. Como utilizan las sombras en el túnel para saber que por ahí vienen y el sonido es extremadamente bien logrado. Esto es una película que está muy bien hecha. Hay cositas en el guión que no me encantan, como ya dije, la evolución de Jean como personaje en el último acto para mí no es totalmente efectiva. Entiendo, ¿verdad?, ese momento de transformación y de catarsis icónico cuando la cámara pasa y si lo vemos a él, ¿verdad?, escondiéndose y parece un zombie. Me hubiera gustado más ver esa furia poco a poco desarrollarse. Por otro lado, tenemos el personaje de Selena, que cuando muerde al pana con el que ella llevaba no sé cuánto tiempo, lo mata sin pensarlo. Y también tenemos esa evolución del personaje en donde al final, pues, se toma su tiempo y estamos hablando de personajes que están ¿verdad?, en una situación que, pues, la moral tiene que ser cuestionable. Y es bien interesante explorar estos personajes y es bien interesante este mundo que crearon y las reglas de este mundo y ver cómo 23 años después sigue siendo nuevamente interesante volver a este mundo y verlo evolucionar a lo que fue la primera, pero hoy estoy hablando de 28 Days Later. No he vuelto a ver 28 Weeks Later, debería también reseñarla. Déjamelo saber en la sección de comentarios. Mientras tanto, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a 28 Days Later una A menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.